El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 11. Era un anuncio que Jehová estaba dando a una nación, a una familia, o a un hombre, a una persona incrédula. Jehová dijo a Moisés en el capítulo 11:1 del libro de Éxodo: una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. De seguro que os echará de aquí definitivamente. Habla ahora al pueblo que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. También Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: hacia la medianoche yo atravesaré el país de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Hago un paréntesis allí. Dios nos habla hoy de que un faraón representa una idolatría en nuestras vidas. Puede ser una persona, puede ser una condición, puede ser una situación. Una persona puede ser el que está a tu lado, pueden ser los hijos, puede ser la que hoy está presente o la que me dejó, puede ser aún la persona que más te ama, un faraón en nuestras vidas. Una situación, la necesidad de estar en un conflicto. Sí, hay personas que tienen necesidad en su vida de estar en un conflicto, pensando que bajo esa condición Dios va a estar más cerca.
Y siempre su mente o sus labios e incluso su mismo corazón están abocados a traer el conflicto, a hablar del conflicto, a llamar el conflicto. Una condición: necesito tener todas las condiciones dadas en mi vida para yo asistir a la iglesia. Más lejos aún, porque podemos asistir a la iglesia pero estar fuera de Cristo, ¿verdad? Necesito todas las condiciones en mi vida que se reúnan para yo poder acercarme a Dios. Son condiciones o situaciones o posiciones faraónicas que dentro de una misma nación también puede haber una condición faraónica de idolatría a un hombre, de idolatría a un sistema, de idolatría a un pasado incluso. Antes era así, antes era así. Pero ¿qué esperamos en Dios? ¿Qué esperamos en Dios? Que todo lo que nos acontece a los que aman al Señor nos ayuda para bien. ¿Qué esperamos en Dios? Que no es volver al pasado, sino remontarnos al futuro, viviendo el presente que Dios nos está sosteniendo, nos está sustentando. Y que nuestro futuro será mejor. No será ni siquiera como el pasado, que pudo haber sido bueno, sino mucho mejor ahora. No será como el presente, que quizás es difícil, será mucho mejor. Y Dios le hablaba a Moisés. Y esto me confrontaba, porque el Señor nos habla a nosotros. El Señor te habla, iglesia. Dios te ha hablado, Dios nos ha hablado. Pero nos cuesta obedecer. Peor aún, nos cuesta hablar a nosotros. Dios nos muestra situaciones o nos ha mostrado situaciones y nos cuesta ir a ese faraón, o ir delante de Dios y entregar a ese faraón, o ir a ese faraón y hablar con sinceridad. Dios nos ha mostrado situaciones familiares, situaciones personales, íntimas. Dios nos ha hablado situaciones dentro de la iglesia. Nos las ha mostrado, te las ha puesto allí visibles a ti, para que hablemos con esa persona. Pero nos cuesta primero morir a la molestia, morir al orgullo, morir al hablar bien. No, nosotros tenemos que hablar duro para que la gente se dé cuenta, ¿no? No se trata solamente de eso, se trata de confrontar a la persona con la sabiduría de Dios. Pero hay que hablar. Moisés habló. Moisés fue donde el faraón. Moisés fue obediente a Dios. Y no le estaba mostrando cualquier cosa. Después de tantas plagas que habían venido, estaba por manifestarse la situación o la condición más dolorosa para un padre: perder a un hijo. Perderlo, sí. Y Moisés venía al faraón a hablarle. Y no solo el faraón, porque me llama la atención cómo dice este versículo: desde el faraón hasta la sierva que está detrás. O sea, desde el que está a la cabeza en este país hasta el último que se sienta menospreciado, que se sienta el más bajo, necesita recibir
una palabra de vida y esperanza, y que esta misma palabra empiece a engendrar en esta persona un arrepentimiento, una condición genuina y sincera de volverse o volver su mirada a Dios. Estas dos posiciones extremas, permítame llevarle poco a poco en esta hora a esta condición donde Jesús es el Cordero perfecto. Jesucristo es el Cordero perfecto, sin manchas y sin arrugas. Amén. Dos posiciones extremas nos muestra aquí la Biblia. El faraón, la persona con todas sus riquezas, la persona con toda quizás elegancia, la persona quizás con todos los estudios, con toda la enseñanza, con todas las oportunidades, con todas las puertas aparentemente abiertas, toda la condición dada para ser excelente. Pero ni el oro, ni la plata, ni ninguna otra cosa creada puede comprar una salvación tan grande. Puede comprar una eternidad. Puede comprar una vida de gozo y de paz. Así que no hay ninguna condición en nuestras vidas que podamos, entiéndame, de gozo y paz que podamos comprar con nuestro dinero, que podamos alcanzar con ese dinero. Para los que confían en el dinero, para los que confiamos o los que confiábamos en las riquezas. Y pone la condición extrema más baja, la sierva que está detrás del molino, dice, que está en la condición más pobre. Ninguna condición de pobreza en nuestras vidas, o ningún clamor de pobreza en nuestras vidas, mueve a Dios a una lástima. ¿Sabe? Dios no te va a tener lástima por la pobreza. Pensamos o hemos tendido a pensar que por ser pobres, por estar entre menos sepamos, entre menos estudiemos, entre menos nos preparemos, en peor condición estemos, Dios se va a mover a ayudarnos. ¡Qué error! ¡Qué error! Usted se fija, iglesia, o sea, Dios nos pone en dos extremos. Ni nuestras riquezas, ni la sabiduría, ni la mejor posición que podamos tener, ni las grandes oportunidades que se nos puedan abrir, y mucho menos la condición de aparente humildad en pobreza, de esa miseria realmente en la que muchos quieren vivir y de la cual muchos predican también, de que la gente tiene que ser miserable, tiene que vivir arrastradito, tiene que vivir sucio, tiene que dejar de vestirse bien, tiene que dejar de estudiar, tiene que dejar de aprender, tiene que sumirse en la ignorancia para que Dios esté con él. Falso. Todos, diga todos, absolutamente todos necesitamos de Dios. Y en la condición que estemos, sea muy alta, sea muy baja, sea intermedia, Dios nos da oportunidad. Dios no está esperando esa condición tuya. Dios está esperando es el corazón sincero y genuino. Él se sigue moviendo sobre la faz. Él se sigue paseando por la tierra. Él se sigue deleitando en la alabanza de su pueblo, pero espera habitar en corazones sinceros, dispuestos. Amén.
Pero contra todos los hijos de Israel, lean el 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Estaba hablando de un pueblo, Israel, en esta condición, el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Jesús, el Cordero Perfecto. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces vendrán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está bajo tus órdenes, y después de esto yo saldré. Y fíjense, y salió muy enojado de la presencia del faraón. Y salió muy enojado de la presencia del faraón. Les decía hace un ratito que usted tiene que hablar. Fíjense que Moisés, al momento que habló bajo la sabiduría de Dios, bajo dirección de Dios, clamando a la presencia de Dios, clamando sus palabras, su elegancia, su honestidad, su sinceridad. Después salió enojado. Usted se puede enojar después de que habló. Usted se acercó a esa persona, habló y sale enojado, molesto. Bueno, vaya y arrepiéntase, pídale perdón a Dios, pídale que sane su corazón, pídale que guarde su mente, su lengua, incluso de salir a hablar después de lo que haya conversado, de lo que haya dicho, para guardarse usted. Pero tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Y muchos piensan que es hablar directamente con el pastor. Cuando el pastor, en este caso mi persona, pero es cualquier pastor, con esta iglesia mi persona, pero muchos pensamos que hay que hablar con el pastor y yo tengo la condición. La persona es la que tiene la condición, la persona es la que tiene que darse cuenta de la situación que está viviendo, por la cual está pasando, o el punto a donde lo va a llevar esa vida que está llevando. Y ojo, no es que a mí no me interese, pero quizás, y se lo he predicado en otros momentos, así como oramos por un enfermo, así como necesitamos, si yo estoy en este lugar y hay un enfermo y piden oración, yo voy a decir: no, bueno, que venga el líder, déjame llamarlo, y el líder está sin cobertura, entonces la líder está también con el teléfono apagado, el resto están en un bautizo, el resto, y yo dejo esa enfermedad así, o dejo a esa persona con esa condición, porque no había quien orara. ¿Y tú? ¿Y nosotros? De igual manera es cuando Dios presenta una situación ante mis ojos y es sabio, es bíblico. Acércate a tu hermano. Fíjese, hay un versículo que dice que el que ayuda a su hermano que se ha descarriado, se lo voy a parafrasear, el que ayuda a su hermano que se ha descarriado, cubre multitud de pecados. No lo tome por interés, pero entienda cómo Dios honra, cómo Dios le agrada cuando alguien se acerca a otro con un corazón sincero. Ojo, hay que hacerlo con un corazón sincero, con la verdad en sus labios, sin enojo, sin ira, sin molestia, con la sabiduría del cielo, hablarle de que te has desviado del camino, de que estás haciendo lo incorrecto, de que no estás agradando a Dios. Pero la persona puede decir: bueno, pero tú agradas a Dios y yo no, ¿y cómo tú lo sabes? Su palabra lo dice.
Y si su palabra es verdad en mi vida, entonces yo lo creo. Y si la palabra es verdad en los dos, la palabra tiene que ser nuestra guía. Y si la palabra de Dios me dice que esta condición trae desagrado a tu vida y trae desagrado al cuerpo de Cristo, entonces no sigas en esa condición. Es una condición de pecado. Y si yo hablo entonces con esa persona y esa persona se vuelve de sus malos caminos, entonces te ganaste a tu hermano. No que te ganaste un enemigo, te ganaste a tu hermano. Si esa persona no te escucha, bueno, busca testigos. Busque testigos y pónganse de acuerdo, a ver, que la persona entienda, que la persona pueda abrir sus ojos. ¿Sabe? Cuando el diablo es descubierto por la misma persona, empezamos a ver, son unas vendas que se quitan, sí, porque muchas veces tenemos vendas que no nos permiten vernos a nosotros mismos en la falla que estamos, en el error que estamos. Moisés lo estaba haciendo con el faraón. El problema es que muchos, estando en esa condición, prefieren abrazar a ese faraón, su pecado, su condición, su deleite, su ratico de disfrute. Prefieren abrazar esa situación antes que arrepentirse o darse cuenta de su situación, arrepentirse y volverse a Dios. Porque quizás es más sabroso para esta carne quedarse en el pecado. Quizás es más tranquilo para mi mente yo no tener que morir. Y no es simplemente bajar unas aguas y decir hacia atrás, Señor, en tu nombre, en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino morir realmente a la condición de vergüenza en la que estaba mi vida. Sí, porque estaba sumido en condiciones que no le agradan a Dios. Y entonces es más fácil abrazar al faraón y quedarme en ese deleite temporal que escuchar la voz de Dios y hacer el esfuerzo más grande de mi vida para cambiar. Entonces muchos hermanos cuando nos hablan tienen que salir molestos. ¿Por qué? Porque no nos interesa lo que nos dicen, porque no nos interesa lo que Dios dice, porque no nos interesa la voluntad de Dios, sino me interesa que el faraón siga entronado, pensando que ese faraón va a ser mi real salida, mi felicidad, cuando eso es temporal. Cuando es temporal. Dios le estaba diciendo, ni muy alto ni muy bajo, no me vas a mover en lástima. Me va a mover tu obediencia, me va a mover tu corazón sincero, me va a mover tu arrepentimiento, me va a mover ese caminar en fe. Entonces, ¿qué hace papá desde aquí? Yo no le critico si usted sale molesto. Ahora, si usted se molestó, siga orando. Siga orando, porque muchas veces hay corazones duros. Y el gran problema de estos corazones duros, ojo, y esto puede ser dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, puede ser una persona consigo misma, puede ser un grupo familiar, puede ser dentro o puede ser desde la cabeza de la iglesia, puede ser en una compañía, en cualquier lugar, puede ser incluso en un país, que esté un faraón entronado, pensando solo en sí mismo, en un egoísmo, en un egocentrismo. Y es un gran problema porque hay avaricia y ese egocentrismo no le permite escuchar a nadie. Entonces no escucha, no aprende, no reflexiona y mucho menos le interesa que los demás crezcan, se desarrollen. ¿Por qué? Porque es egoísta. Oh, mi Jesús. Yo no necesito un faraón en mi vida así.
Yo no necesito que mi yo sea un faraón para mí. Deleitarme yo, disfrutar yo únicamente y que más nadie disfrute. Crecer yo, aprender yo y ser yo el centro y que más nadie. Cuando Dios nos llamó a todos, Dios nos escogió a todos, Dios hizo un sacrificio por cada uno. Oh, mi Jesús. Y en el 12, lea el 12 ahora. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, 12:1, este mes, iglesia, será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decid, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia es demasiado pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre os repartiréis el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos partes. Tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Fíjese, el calendario hebreo tenía un principio diferente o un inicio de año diferente. Pero Dios les estaba hablando ahora aquí a Moisés y a Aarón. En la tierra de Egipto, este mes será para vosotros el principal entre los meses. Les estaba hablando de escoger un cordero. Y les dice en el versículo, un cordero, un salvador. Ojo, Dios hace diferencia entre su pueblo y el pueblo de Egipto. Lo dice la palabra, ¿verdad? Dios hace diferencia entre su pueblo y el pueblo de Egipto. Y le estaba dando las directrices a su pueblo. Tomarás un cordero, un salvador. Lo apropiarás en tu vida. Y ya no será más un cordero. Ahora pasa a ser el cordero, el salvador. Muchos toman a Jesús como un salvador, como uno más, como una opción más, como un punto más de partida, como un punto más donde de repente refugiarse. Pero cuando realmente creemos, empezamos a ver a Jesús como el Salvador. Y les estaba diciendo, tomen ese cordero y lo van a repartir. Ojo, y al repartirlo, cada quien va a tener su porción. Ya no es el Salvador, ya es mi Salvador. Dios estaba marcando un antes y un después. Y les dijo, su calendario es una cosa, pero ahora en Jesús es otra. Hay un principio al conocer a Jesús y se marca una diferencia de mi pasado a mi presente. Y lo que antes era para mí vergüenza, ahora Jesús lo borró y empieza a escribir un futuro diferente en mí. Empieza a escribir una vida diferente en mí. Yo les estoy hablando del Antiguo Testamento, en un momento donde el pueblo de Egipto imperaba o reinaba o tenía oprimido al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Usted y yo somos pueblo de Dios. Y puede haber muchísimas cosas que le estén oprimiendo hoy. Puede haber muchas cosas que le estén causando presión en su vida, que le estén amargando, que le estén molestando, estorbando. Pueden ser condiciones físicas, condiciones económicas, condiciones situacionales del país. Y todo esto Dios nos está diciendo que hay un cordero
que es el Cordero y que puede ser tu Cordero, Jesucristo. Al nosotros decirle Señor, a nosotros reconocerle como Señor, ya el Salvador pasa a ser mi Salvador. Vas a salvar a mi familia, vas a salvar mi casa, vas a salvar mi sociedad, vas a salvar mi país. Vas a marcar un antes y un después en mi vida. Y les decía a Dios, esto va a ser un antes y un después. Ustedes tenían un calendario, ustedes tenían una religión, ustedes tenían algo que les guiaba, pero ahora en Cristo, este es un antes y un después. Fíjate, iglesia, Dios te va a dar tanta gracia que este pueblo de Israel fue esclavo por años. Fue esclavo por años, sin recibir ninguna paga. Y Dios te dice hoy que todos esos años de esclavitud en el pasado, todos esos años de vergüenza en el pasado, todos esos años sumidos en depresión, en indignación, en odio, en molestia, en descontrol, aún en desconcierto por lo que está pasando en tu país, en tu comunidad, en tu casa, en tu misma vida. Todos esos años Él los va a redimir. Él los va a redimir. Y este pueblo salía y le pedía a los egipcios, pero no en calidad de préstamo, le pedía en calidad de pago de parte de Dios por todo el trabajo que habían hecho, o por todo el sufrimiento por el cual habían pasado sin ningún pago. Dios tiene guardada esa situación. Y cuando un corazón se acerca, Dios lo puede bendecir, Dios lo puede prosperar, Dios puede devolverle todo lo que el enemigo o el diablo le había quitado. Dios puede devolverle todo lo que había perdido, todo lo que había entregado. Lo hizo con su pueblo en el pasado bajo un antiguo pacto. ¿Usted cree que no lo va a hacer hoy? ¿Usted cree que no lo va a hacer hoy bajo este nuevo e inmovible pacto? El pacto de Jesús, el Cordero perfecto. Oh, mi Señor. Y les decía que rociaran el dintel de su casa con esta sangre. Y que comieran. ¿Sabe? El Cordero, el mismo Jesús, se veía muy hermoso caminando en la tierra. Se veía muy hermoso haciendo grandes obras. Se veía muy hermoso obrando en milagros sobre vidas aún muertas y resucitándolas. Sí, se veía muy hermoso. Pero lo que realmente nos salva a ti y a mí es su muerte. Lo que realmente salva al hombre, lo que realmente redime a la humanidad, lo que realmente restituye y nos guarda de la condición de pecado, de la situación de molestia, de estorbo, es la muerte de Cristo. Y el Cordero era de un año y era el mejor del rebaño, pero tenía que morir y su sangre ser rociada. Y Jesús hizo muy buenas obras, y Jesús hizo las mejores obras, grandes milagros, pero su muerte, su muerte tenía que llevarse a cabo. Tenía que llevarse a cabo para que tú y yo hoy pudiésemos acercarnos al trono de la gracia, para que un pacto mucho más perfecto, mucho más digno para el hombre y justo delante de Dios y de toda la creación
pudiese llevarse a cabo. Para que tú y yo hoy podamos ser salvos. Para que tu familia pueda ser salva. Y ya no se trata de derramar sangre en mi casa. Se trata de declarar la sangre que fue derramada en una cruz. Ya no se trata de pelear por mi pasado. Se trata de que alguien peleó por mi pasado ya. Pelea por mi presente y peleará por mi futuro. Porque todas mis transgresiones fueron llevadas en una cruz. Se trata ahora de que mi confianza no está puesta en mi preparación, en mis riquezas o aún en mi pobreza. Mi confianza está puesta en la muerte de Cristo y en la resurrección de Jesús al tercer día de los muertos. El Cordero perfecto, el Cordero que fue probado aquí en la tierra, el Cordero que obró en milagros, en señales, en prodigios, para el Cordero que tuvo que morir, que tuvo que derramar su sangre, que tuvo que sufrir y llevar nuestras enfermedades en una cruz, para al tercer día decirnos: hay esperanza. Para decirte, iglesia, al tercer día hay esperanza en este país. Hay esperanza en tu casa, en tus hijos. Hay esperanza en tu vida de cambio. Hay esperanza, joven, en esa condición pecaminosa en la que has estado, en la que te has querido revolcar. Hay esperanza para ti en Jesús. Hay esperanza, ancianos. Nunca es tarde. No ha pasado el tiempo en vano, sino Dios dándonos oportunidad de cada día volver nuestra mirada a Él. Y eso lo estaba haciendo con su pueblo en el Antiguo Testamento y lo está haciendo hoy contigo y conmigo. ¿Sabe? Esto lo hizo gratis. No es que lo mereciéramos, no es que lo buscamos ni siquiera. Dios lo hizo por amor, para que nadie se enseñoreara de los hombres. Tendemos, y hay una tendencia en este país, a controlar, a querer controlar las cosas, a querer controlar la comida, controlar la salida, controlar lo que la gente hace, lo que la gente ve, controlar, pensando aún dentro de la iglesia que el bautizar a alguien, ya esa persona es salva, cuando realmente tiene que cambiar es el corazón. El pensar que alguien por tomar la Santa Cena ya es salvo, cuando realmente tiene que tomarla dignamente, entendiendo a quién está digiriendo, que es el cuerpo de Cristo. Dios se cansó y dijo: basta. Aquí más nadie va a mercadear con mi palabra. Aquí más nadie va a aprovecharse y a establecerse o a entronarse como un faraón, pensando en cobrar por eso, en tener ganancias por eso, en tener posición por eso. Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo gratis por ti. Gratis, iglesia. Dios se cansó ya de la gente que quiere tomar posición por Jesús o que quiere mercadear con su palabra. Y le hablaba a los que se iban a bautizar. Jesús no tuvo ningún problema en ponerse bajo la autoridad de Juan el Bautista para ser bautizado. Era un hombre de autoridad. Y Jesús, como hombre y entendiendo la situación y la condición del momento, Él se puso bajo esa autoridad para ser bautizado. Pero así estuvo frente a otra autoridad que estaba mercadeando con su iglesia. Y no tuvo ningún problema en voltear las mesas y decir: ¿qué han hecho con mi iglesia? ¿Qué han hecho con la iglesia de mi padre? ¿Qué hemos hecho con nuestra vida, iglesia? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué pensamos o esperamos hacer con lo que Dios nos está ofreciendo? ¿Dejarlo bajo el faraón de mi yo? ¿Dejarlo bajo el faraón de un país? ¿Dejarlo bajo el faraón de una religión?
o realmente comer el cordero, comer esa sangre, vivir esa vida. Comer el cordero es vivir esa vida. No es solamente tener a Jesús como mi ejemplo, y Jesús es un gran ejemplo, pero no me interesa vivir como vivía Jesús. Entonces yo quiero rociar la sangre en mi casa. Señor, yo declaro tu sangre aquí en mi casa. Yo declaro la sangre en mi familia. Pero no quiero cambiar mi vida. No quiero vivir la vida que Jesús vivió. No quiero vivir el ejemplo que Jesús me dio. ¿Cómo espero yo que alguien más pueda realmente acercarse a ese Jesús que estoy predicando, a ese Jesús que estoy hablando? Dios les dijo: coman el cordero, cómanlo. Y después que lo hayan comido, rocíen la sangre. Dios te dice hoy: vive mi vida, vive mis principios, come mi palabra, come mi verdad. No es religión, iglesia. Esto es palabra de vida, es sensatez. No es banalidad, es sensatez, iglesia. No es pérdida de tiempo, es sembrar para mi presente, hoy cosechar en mi futuro. Sí, porque Dios no puede ser burlado. Y los que sembramos mal, o los que siembran mal, no pueden cosechar. Y ayer no pueden cosechar cosas buenas. Es bíblico, iglesia. El hombre cosecha lo que siembra. Si seguimos sembrando en nuestra insensatez, en nuestra vergüenza, oh pastor, y entonces todos somos pecadores, sí. Pero hay una gran diferencia entre ser pecadores, ser tentados, a correr yo a la tentación, a correr yo tras mi pecado, a saber que esta condición mía de que tengo debilidad por el mismo sexo mío. Oh, sí. La mayor manipulación o la peor transgresión que ha puesto Satanás espiritual sobre una persona: tener atracción por su mismo sexo, hombre con un hombre o mujer con una mujer, y pensar que esa condición, yo puedo jugar con eso, yo puedo jugar con fuego, yo puedo pasearme por allí porque a mí me gusta. Y no se trata de condenar a nadie, ¿sí? Aquí amamos y recibimos a todos, esperando que todos puedan correr a los pies de Cristo. Yo no necesito correr a nadie de la iglesia. Yo lo que quiero es que la gente corra a los pies de Cristo, que corran a la oportunidad que nos da Dios. Entonces usted no necesita correr, para aclarar el punto, no necesitas correr a esos encuentros escondidos. No necesitas correr a esas llamadas ocultas, a esa condición de picardía. Piensas tú que más nadie lo sabe, y mucho menos Dios, cuando Dios es el primero y el más importante, el que lo sabe ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a esconder? Y empezando por allí, pero cada condición de mi vida que no le agrade a Dios es un pecado. ¿Voy a seguir yo en esa condición o voy a correr a los pies de Cristo y entregársela a Él y decirle: Señor, ayúdame. Señor, mi carne es débil, sí, pero tú estás conmigo. Y ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora yo no voy a correr más a ese pecado. Ahora yo no voy a seguir pensando únicamente en esa situación o en ese deleite, sino que voy a correr a tus pies. Voy a pensar diferente. Voy a ocuparme en otras cosas. Ya no tengo que seguir chismeando. Ahora voy a seguir hablando tu palabra. Y mi lengua, que era de maldición, ahora es de bendición a otros. Mi lengua que destruía a otros, ahora bendice a otros. Bendice incluso a los mismos que maldije, ¿sí? Porque
hablé de este, de aquel, y después me voy a otra iglesia a bendecir a otros. No. Ven a hablar con los que maldijiste un día. Ven a pedir perdón. Ven a decirle que bueno, que hablaste de más, que tu lengua fue muy larga, o que tu oración fue muy poca, o que tu fe fue ninguna, para decirle: yo tenía esto y esto contra ti. Sí, porque cuando hablamos de alguien es porque hay una envidia, hay una posición de envidiar algo, y queremos que esa persona se hunda para nosotros sentirnos bien. Ojo, yo no estoy apañando el pecado de ninguno aquí. Si alguien habla de usted, entienda también en la posición, como hablábamos el domingo pasado, ¿qué estás atrayendo? ¿Qué etiqueta te pusiste tú con tus actos y tus actitudes? Amén. Y usted trae un equilibrio a su vida. Usted no hace lo que le da la gana y después que no hablen de mí, porque aquí no venimos a hacer lo que nos da la gana para que los demás piensen que la gracia es infinita y la gracia del Señor. Jesús vino a traer libertad a su pueblo, para sacarlo del faraón, para entregarle cosas nuevas, pero para que andásemos en vida nueva, para que nuestro pasado fuese borrado y olvidado, sí, pero no para que nosotros lo estuviéramos trayendo cada rato a nuestras vidas y pensar que podemos crucificar todos los días a Jesús para que nos limpie nuevamente. Cuando fue una vez, ahora yo tengo que comer su carne. Fue una vez, yo no puedo volver a crucificar a Jesús. Fue una sola vez. Ahora me toca comer su carne. O sea, vivir el ejemplo que Él nos dio. Amén.